parece que vamos empezando y si vienen todos los personajes que faltan las visitas, que se vaya sumando esto. Bueno, muchas gracias por estar. En esta vuelta que hemos hecho de la escuela de participación, os mandamos un correo al registro de asociaciones preguntando, bueno, ¿de qué queréis que hablemos este año? Y muchos de vosotros nos pedisteis que habláramos de cómo ayudar a tu grupo y a ti a salir de estos momentos de tantos cambios, de tanta incertidumbre que hemos tenido estos 2 años ya, de tantos cambios después de la pandemia. No solo por eso, sino también por otras muchas cosas, pero llevamos años de incertidumbre y de cambios que también afectan a las asociaciones. Y estamos viendo como muchos colectivos están bajando de actividad, están cambiando de perfil de actividad que hacer, porque tienen que adaptarse a las nuevas situaciones. Y queríamos pues tener a Marta Lucía, que nos va a dar algunas pautas de cómo bueno, Ana Marta. Iba por Marta, ¿eh? Es Ana Marta. Ana Ana Marta. Le voy a llamar Ana Marta. Bueno, que nos va a contar cosas muy interesantes para afrontar este tipo de situaciones. Y vamos a hacer varias sesiones de este estilo más o menos, tanto individuales como grupales, o sea, para gestionarte y para gestionar tu grupo, que yo siempre hemos dicho que si tú no estás bien, no puedes gestionar bien tu colectivo y tu asociación, y esta escuela un poco lo que tenemos es para fomentar que los grupos de la ciudad, los colectivos tengan salud física y emocional, que también es muy importante, y con ella os dejo, con Ana Marta, que se llama. Vale, voy a quitarme la mascarilla. Todo el mundo está de acuerdo con que yo me quite la mascarilla. Vale, así, como no tengo micrófono, así creo que mi voz llega mejor y así también veis mi cara, por si nos vemos por la calle y os apetece saludar, que me gusta mucho, ¿no? Cuando la gente me saluda. Vale, voy a gestionar el tiempo. Aquí saco mi parte polaca. Eso más o menos, vale. Tenemos que terminar hasta a las... hay un viejo dicho chino que dice, ojalá vivas en tiempos interesantes, ¿eh? Yo no sé hasta dónde estamos en los tiempos interesantes, pero yo por lo menos sí, estoy viviendo tiempos muy interesantes. Yo soy de Polonia y el día 28 de febrero fue mi cumpleaños. Yo tuve la idea hace unos meses de que este año quería celebrar mi cumpleaños en Polonia con mi familia. Entonces me saqué un billete hace ya unos cuantos meses y me fui para celebrar mi cumpleaños a Polonia. Y pues cuando llegué me di cuenta que no era el ambiente de esa celebración. Y estuve en Polonia 4 días, o sea, lo pongo en el contexto, hace el 28 de febrero, o sea, que con toda la crisis de la guerra, y vi muy poco en los 4 días, pero creo que de lo que vi fue de lo más duro que he visto en mi vida. Personas regeneradas, mujeres con niños pequeños, mujeres mayores, personas que se veían que tenían pinta de no haber salido en su vida de su pueblo. De repente se encuentran en un país diferente, sin conocer el idioma, con todas sus pertenencias en una bolsa del supermercado y no saben qué van a hacer mañana. ¿Esto es incertidumbre o esto es otra cosa? Esto es mucho más que incertidumbre, pero bueno, para que nos situemos, ¿qué estamos viviendo ahora a nivel mundial, no muy lejos? A mí no... podemos mirar eso, que a ver si tenemos los móviles apagados, las horas pequeñas, nos desconcentramos mucho con esas cosas que sobre muchos pequeños no pasa nada, pero va a ser mucho más fácil para todos porque no tengo micrófono. La voz, bueno,
me llega hasta donde me llega. Entonces, como que... Perdona, No, acabo está bien, de está poner bien. en silencio, por eso Pero me es un recordatorio para todos para que tengamos el móvil en silencio. Vale, vamos a hablar de la incertidumbre y de la gestión del cambio. A mí me gustaría que esto fuera algo participativo, porque yo estoy aquí para vosotros, no vosotros para mí, y yo quiero saber cuáles son vuestras inquietudes, yo quiero responder a las preguntas, a algunas voy a saber contestar, a otras no, pero sí que, aparte de ser profesional, soy psicóloga, coach, trabajo mucho con esos temas en la consulta, mi historia personal también es una historia de incertidumbre, superación, adaptación al cambio, porque yo me vine a España a los 24 años sin saber decir ni una palabra en español y yo me vine como psicóloga. Viene una psicóloga Albacete que no sabe decir ni una palabra en español. Ni pijo, ¿qué me decía ni pijo? Bueno, ahora ya sí empiezo a hablar el idioma de aquí. Encima que viví un año en Casas y Baños, que esto ya fue una experiencia casi, bueno, extrema no, pero sí que de adaptación al cambio sí. Entonces sí que en mi historia personal sí que tengo historias o sea, que un poco sé de lo que hablo. Y a los últimos años, los últimos 2 años, pues para todos muy, muy difíciles. ¿Alguien me puede decir cuál es vuestra personal definición de la incertidumbre? ¿Qué es eso de la incertidumbre? ¿Qué os ocurre con la palabra? Pues el miedo a no saber lo que va a pasar. Vale, miedo a no saber lo que va a pasar. Yo, mira, te corto un poco esto y solamente lo dejo con una Miedo palabra. porque tú... Vale. No, realmente, fíjate, la incertidumbre es no saber lo que va a pasar. Y el miedo que tú nombras es solamente una de las partes, una de las maneras de reaccionar a ese no sé lo que va a pasar. La incertidumbre es no sé lo que va a pasar. La incertidumbre es me faltan piezas en mi puzzle, me faltan respuestas a las preguntas, ¿no? Hay otro dicho que dice, cuando ya pensaba que tenía todas las respuestas, me han cambiado las preguntas. Yo creo que vivimos en el momento donde pensábamos que teníamos todas las respuestas y nos cambiaron las preguntas. Porque, ¿qué respuesta nos vale ahora que nos valía hace 3 años? Pues muy pocas. Entonces, incertidumbre, no sé lo que va a pasar. Cuando no sabemos lo que va a pasar, el cerebro se vuelve loco. Y empezamos a desarrollar varios mecanismos de adaptación. Pero para que sepáis hasta dónde es importante como saber lo que va a pasar. Tener respuestas a las preguntas. ¿Alguna vez os ha pasado que os viene una canción y decíais, ay, ¿qué canta? ¿Quién canta? ¿Quién canta? ¿Quién canta? ¿Quién canta? Y no, como que no os quita de la cabeza hasta no dar con el cantante. O, por ejemplo, veis por la calle una persona conocida y sabéis que lo conocéis, pero es, ay, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Y no se os va de la cabeza hasta que no deis con la respuesta. ¿Conocéis esa no? Todos lo hemos vivido. Esto se llama la necesidad del cierre cognitivo, como que necesito como cerrar esa inquietud o ¿cómo se llama? Esa adivinanza o eso que no sé, como que para que el cerebro pueda pasar a otra cosa necesito cerrarlo. Necesito, ¿quién era esa persona? Y fijaros con las chorradas que acabo de nombrar, ¿qué hace nuestro cerebro cuando no tenemos la respuesta para hacer el cierre? No pasa otra cosa. Y estamos hablando del título de la canción. ¿Qué nos va a pasar a nivel del cerebro cuando las respuestas, las preguntas que tenemos abiertas y no tenemos respuestas válidas son, por ejemplo, ¿qué va a pasar mañana? Y ahora mismo estamos con tantos temas abiertos, la pandemia no ha terminado, la guerra, la huelga de los transportistas, o sea, ¿cuántos temas abiertos? En los términos del sistema nervioso, el sistema nervioso no se ha recuperado todavía de la pandemia. Todavía estamos muy desequilibrados, muy sobreactivados, no estamos en nuestro centro. Ya vienen otros temas que nos vuelven a activar. Y esto por algún lado tiene que salir, sí o sí.
Entonces, si llamamos la incertidumbre es no tener respuestas, tener un puzzle, no saber lo que va a pasar, no tener respuestas a las preguntas importantes. Hay un estudio que se hizo muy interesante que decía que las personas estaban mucho más calmadas si sabían que con certeza iban a recibir una descarga eléctrica que si solamente había un 50% de probabilidad de recibirla. O sea, que estamos más calmados si sabemos que va a ocurrir algo, aunque sea malo, que si no sabemos qué va a ocurrir. Es como que nos calma más saber algo malo que no saber nada. ¿Por qué? Porque para lo malo por lo menos nos podemos preparar. Por lo menos podemos organizar algo. Pero si yo no sé lo que va a pasar, cuándo va a pasar, con qué intensidad va a pasar, no puedo poner en marcha mis mecanismos de supervivencia. Bueno, y nombro la palabra supervivencia porque realmente es lo que pasa a nuestro cerebro cuando no tenemos las respuestas. Cuando tenemos el cerebro preparado para sobrevivir, no para ser felices. Lo de ser felices es como el invento del siglo XX-XXI. El cerebro está preparado para sobrevivir. Entonces, para sobrevivir, ¿el cerebro qué necesita? Gastar lo menos energía posible, las rutas claras, los patrones, y cuando no lo hay, el cerebro empieza a funcionar como si hubiera una amenaza real. Y además nuestro cerebro es un cerebro animal, entonces amenaza significa miedo a la muerte. Puede aparecer aquí un animal, algo malo me puede pasar. Normalmente en el siglo XXI las amenazas no tienen que ver con el miedo a la muerte. Ojo, hace 3 semanas lo hubiera dicho con más certeza que ahora, bueno, hace un mes. Ahora ya sabemos que el miedo a la muerte es real y no muy lejos de aquí. Pero ¿qué pasa cuando el cerebro está en ese miedo a la muerte, en esa sensación de amenaza? Y otra palabra a esto se llama estrés. El estrés es como el cuerpo se pone súper tenso y solamente hay un objetivo, sobrevivir. O sea, desaparecen todas las otras preocupaciones. Se desconecta la mente racional y solamente existe la necesidad de salvar la vida. Es decir, el cuerpo está tenso las 24 horas, es como vigilando por dónde me puede llegar la amenaza. Y da igual que la amenaza sea solamente psicológica. Hay una parte del cerebro, la responsable de la supervivencia, que no distingue si la amenaza es psicológica o la amenaza es real física, de peligro, de que me pueda pasar algo físicamente. El cuerpo se pone tenso de igual forma, o sea, el mecanismo de estrés es igual independientemente de los estresores que haya. Y el cuerpo que está en el estrés, ¿qué le pasa? Hay una frase que yo utilizo para hablar de estrés que es: cuando la casa está en llamas, no es tiempo para pintar la cocina. ¿Eso qué significa? Que si yo sé que por aquí puede aparecer algún animal y comerme así de un bocado, entonces se colapsan, se inhiben todos los otros procesos en el cuerpo menos importantes. Quiere decir, el sistema inmunitario, si aquí viene un animal y me come, o sea que existe esa amenaza, ¿el sistema inmunitario es prioritario o no? No. ¿La digestión es prioritaria o no? No. ¿La reproducción es prioritaria o no? ¿El sueño es prioritario o no? ¿Qué es lo prioritario? Tener la energía en el cuerpo preparado para correr, para luchar, para huir, para salvar la vida. O sea que os lo digo para que entendáis qué pasa con el cuerpo que está constantemente en el estrés. Todo lo que no es prioritario para la supervivencia, el cuerpo, digamos que retira la energía de ahí y la pone en tener el cuerpo preparado. ¿Y para qué se tensan los músculos? Pues para que estén preparados, para correr. Normalmente nos cuesta ver el estrés así, pero es una estrategia de supervivencia. Lo que pasa es que para los animales
¿Qué pasa cuando un animal está en la selva, tranquilo, aparece otro animal más grande? Pues el más pequeño huye y cuando el peligro pasa, se tumba debajo del árbol y descansa un poquito. Pero nosotros estamos así las 24 horas. Para nuestra cabeza el peligro nunca disminuye. O sea, el animal no desaparece, siempre está en nuestra cabeza. Nuestro cerebro siempre está como organizando a ver qué puede pasar, ¿no? Como he dicho, si lo hace cuando nos falta el título de la canción, ¿cómo se va a calmar si no sabe qué va a pasar mañana? ¿Esto tiene sentido para vosotros? Sí, ¿no? Sí. Vale. Entonces, hay diferentes maneras que tenemos, que hemos desarrollado, de reaccionar ante esa incertidumbre. Cuando no sé lo que va a pasar, hay personas, como os he dicho, que fui a Polonia y vi cómo se organizaba la gente o las partes que se les activaban a la gente. Además, Polonia es un país muy afectado por la guerra, entonces a mí se me afectan todavía muchas partes vives porque mi abuelo estuvo en un campo de concentración, entonces yo ahora oigo guerra y han pasado 3 generaciones, pero en mi cuerpo se activan partes que piensan que esto está pasando aquí y ahora. Entonces yo he visto a la gente que saca diferentes respuestas cuenta la incertidumbre. Hay gente que se pone muy sobreactivada, muy hiperactiva, muy haciendo las cosas, muy con el miedo a parar, muy haciendo cosas sin sentido, pero es que no para. ¿Para qué? ¿Para qué cree que hace eso la gente? Si no para. Para no pensar, o por lo menos para tener la ilusión de que tienen el control sobre algo. Porque ¿qué es lo peor de la incertidumbre? Que no tengo el control. Que no tengo la sensación de estar a salvo. Entonces a veces como que, y esto lo hacemos todos, bueno, yo no, porque yo soy como de la estrategia contraria, pero muchas veces pensamos que si hago cosas es una manera de prevenir algo. Y muchas veces son acciones muy descoordinadas, muy sin sentido, muy a corto plazo. Y esto lo digo también a nivel de asociaciones, a nivel de planes de acción. A veces como no se trata de hacer mucho, sino se trata de hacer las cosas con sentido. Hacer las cosas con una estrategia, con un plan de acción. Y a veces es como hacer como 1000 cosas, como los hámsters esos ahí en su rueda, pero con el objetivo de no conectar con la realidad. Yo reconozco que soy del otro polo, yo soy de las que se colapsan. Colapso es, como he dicho antes, que hay 2 principales maneras de actuar frente al estrés, frente a la amenaza, que es lo de fight or flight, huye o lucha. Una persona lucha, vamos a volver al mundo animal. Un animal lucha cuando percibe que hay posibilidad de ganar al otro, ¿no? al animal más grande, del mismo tamaño. Un animal huye cuando se da cuenta de que la lucha no es posible, que tiene todas las de perder, pero todavía puede desaparecer, puede huir. Y cuando un animal se da cuenta de que no puede ni luchar ni huir, hay otra estrategia que se llama hacerse el muerto. ¿Sabéis lo que es? Esto alguna vez lo habéis visto. Hacerse el muerto es cuando un animal se congela con la esperanza de que el otro animal pierda interés en él, porque si ya está muerto, pues a lo mejor ya no tiene ninguna gracia. O también, si el animal pequeño siente que la muerte está inminente, hacerse el muerto significa desconectar todos los órganos, desconectarse del dolor. Entonces, si llega la muerte, por lo menos no llega con dolor. Y nosotros, es como una manera muy frecuente de reaccionar ante situaciones traumáticas, que las personas se colapsan. ¿Lo habéis visto alguna vez? Ayer justo lo hablé con una persona que trabajó en uno de los colegios donde, sabéis que murieron 2 niños, ¿no? En colegios de Albacete hace creo que 2 semanas. Entonces, ayer justo hablé con una de esas personas y con todo su colapso. Y además se sentía culpable. Es que
un profesional de ese colegio que dice, es que no supe cómo reaccionar, no sabía qué hacer. Y yo soy de las que se colapsan en esas situaciones. Esto se llama también disociación. ¿No? Yo me disocio, es como que no me llegan las cosas, empiezo a flotar. Es también una de las maneras de reaccionar, como muy legítima. No nos podemos sentir culpables, pero yo reconozco que estamos en dos polos. Hay personas que hacen de más y otras personas que hacen de menos. Yo me anestesio y, por ejemplo, ahora no veo la tele. No puedo ver la tele porque me sobreactiva. Y es verdad que no es lo mismo el colapso, la anestesia, la disociación, que dosificar la realidad. Ahora lo que tenemos que hacer es dosificar la realidad. Hay personas que sienten que cuanto más leen, cuanto más ven, cuanto más se informan, más control van a tener. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, pero Depende de la fuente que utilicemos y de esa que tenemos que dosificar, porque es que no somos capaces de procesarlo todo. Es que nos llegan tantas informaciones que lo primero es elegir la fuente. Elegir la fuente digna, porque si nos llegan tantas cosas, hay otro peligro con la incertidumbre. Y esto pasó mucho con la pandemia, que cuando nos faltan como piezas para nuestro puzzle, a veces elegimos las respuestas más fáciles con tal de entender, de que nos pasen las cosas. Y es muy fácil ir a todas las teorías de conspiración. Las teorías de conspiración, ¿qué es? Pues lo más fácil, lo más sencillo, con tal de que cuadre, con tal de que por lo menos es como cualquier información es mejor que la no información. Entonces tenemos que tener en cuenta que a veces esa necesidad de saber, esa necesidad de control es tan grande que nos podemos, ¿cómo se dice? Que podemos recurrir a fuentes que no son dignas, que podemos empezar a creer cosas sin contrastar. O sea, tener en cuenta esto, que nuestra necesidad de saber es tan grande que a veces nos confundimos y reproducimos y transmitimos y pasamos bulos, sí, bulos, información no contrastada, o sea, que nos alimentamos de cosas, nos creemos lo que ha dicho la vecina, el peluquero, quien sea. O sea que estás hablando, por ejemplo, de las páginas del periódico, por decir un ejemplo, por ejemplo. Dices que la información es falsa, no te estoy entendiendo. Tenemos que, nos llega mucha información Que puede ser verdadera o que puede falsa. ser verdadera y puede ser falsa. Y nos sentimos muy perdidos, aunque sí, a que nos sentimos como súper vulnerables. Pero hombre, sí, ¿Cómo sí. vamos a saber, no? Colapsado. Ahora son las redes sociales las que llevan toda esa complicación. Pero hombre, si son páginas donde en casi todas las páginas pone lo mismo, pues yo dudo que sea falso, yo no lo sé. A ver, no estoy diciendo eso, pero antes de como que seguir pasando, seguir alimentando, seguir como llevando información a más personas, por favor, contrastémosla, porque es que el miedo es la emoción de la más contagiosa que hay. O sea que tener cuidado con esto, ¿vale? Usted está hablando de las fake news. De las fake news, exacto. Pero de las fake news, pero la fake news, la mayoría de las fake news son los que producimos y pasamos nosotros a nuestros contactos. Se supone que cada información, cada historia que se pasa de una persona a otra, como con las tres veces que se transmite, ya pierde por lo menos el 50% de contenido. Se distorsiona, se omite, se rellenan los huecos. O sea, tener cuidado con esto porque el miedo es muy, muy contagioso. Pero toda la vida ha sido juego Pero el del miedo que teléfono. sentido. El juego del teléfono. Es decir, Exacto. Oh, qué buen ejemplo. Exacto. ¿Cómo se distorsiona la información?
Y no siempre lo hacemos así como con malas intenciones. A ver, os cuento un ejemplo de esto. Un ejemplo súper tonto, pero me apetece contarlo. Cuando yo vine a España en el año 2006, mi ex marido es de Casas Ibáñez, entonces yo estuve viviendo ahí en Casas Ibáñez, entonces es un pueblo pequeño. Cuando me veía la gente pasar por su calle, y el hermano de mi ex marido era entonces alcalde de Casas Ibáñez. Entonces, un día, pasando por la calle, había varias mujeres tomando el fresco, lo que hacen las mujeres ahí en las tardes y las noches de verano. Y hablaban muy fuerte entre ellas y dice una, ¿y esta quién es? Sobre mí, cuando yo pasaba. Y le contesta la otra, esta es una rumana que le limpia la casa a la madre del alcalde. Ya, pero eso que... A ver, ¿qué ha pasado, no? Como una le ha dicho, pues, o sea, les faltó la información y rellenaron los huecos. Una, con pinta de extranjera, subiendo la casa de la madre del alcalde. Está claro. ¿Qué historia van a Pero tener? si Pues dices, dice, no, o sea, tener cuidado con estas cosas. Sí. y si sobrepasasen la información, por ejemplo, que rellena como si sobrasen huecos, no sé. Sí, sí, ¿haz la pregunta? Que, como has dicho, que puede faltar información, que qué pasaría si fuese el contrario, que sobrase información. ¿Que ¿Cuál sería el Pues es lo que problema? nos creo que es lo que nos pasa ahora, que nos sobra precisamente, ¿no? Y tenemos que, como Porque que decimos más de lo que pensamos, ¿no? Que no sé. tenemos que poner algún filtro. Cuando nos sobra la información tenemos que tener un criterio y un filtro según el cual vamos a decidir en qué creo y en qué no creo. O sea, Que yo pienso que eso depende de la persona. claro, pero tenerlo claro porque hay como muchas trampas en las que caemos sin darnos cuenta. He nombrado la palabra control, que necesitamos controlar, y muchos habéis hecho así con la cabeza, pero realmente no es lo que... El control cumple o satisface una necesidad. La necesidad es la de seguridad. El control no es una necesidad. El control es una estrategia de satisfacer la necesidad de seguridad. Es que necesitamos sentirnos seguros. ¿Ahora es fácil sentirse seguro? Y tenemos que darnos cuenta de que tampoco podemos controlarlo todo. No, es que se nos escapan las cosas. Que para ejercer la libertad hace falta seguridad. Sí, o sea, hace falta, fíjate, yo creo que hace falta seguridad. Uno necesita sentirse seguro para sentirse libre, para tener el acceso a los recursos mentales, para tener el cuerpo tranquilo, o sea, para estar bien con la vida, uno necesita sentirse seguro. Porque, como he dicho antes, como tenemos esos mecanismos animales, cuando no nos sentimos seguros, no tenemos todos los recursos mentales disponibles para pensar de forma racional. Y nos secuestran emociones, nos secuestran historias, nos secuestran esos colapsos. O sea, ahora hablaré de cómo darnos esa sensación de seguridad, porque es lo primero que necesitamos en estos tiempos. ¿Cómo puedo sentirme seguro cuando sé que no puedo controlar? ¿Ahora qué puedo controlar? No hay muchas cosas que puedo controlar. Entonces, lo importante es saber distinguir entre qué puedo controlar y qué es lo que no puedo controlar. Dónde puedo influir y dónde no puedo influir. Porque es una manera de recuperar muchísima energía y muchísima sensación de algo que es una palabra que no se utiliza mucho en español, pero la palabra correcta es esa. Eficacia o agencia. Agencia es que yo puedo ser el agente de algún cambio aquí. Porque ¿qué nos pasa? Muchas veces estamos eso con lo que dicen los periódicos y son cosas donde nuestra influencia no llega, nuestro control no llega. Normalmente, ¿dónde tengo el control? ¿Cómo me siento? Ahí tengo el control. Probablemente ahora mismo nuestro control está muy limitado, pero ¿qué cosas sí que siguen dependiendo de mí? Mi propia actitud. Iba a decir mis propias emociones, pero es que no.
mis emociones no dependen de mí, o sea, no podemos controlar ni ahora las emociones, pero sí que podemos controlar qué hago yo con mis emociones. Eso sí, me parece que de la gestión emocional va a ir la próxima charla, pero la idea es, las emociones no las puedo controlar, pero qué hago, hasta dónde yo creo mis emociones, cómo reacciono yo desde mis emociones, eso sí, es que el miedo ahora lo sentimos todos. Y no sentir el miedo ahora mismo es como hasta una manera de disociarse, ¿no? Porque ahora mismo sentir una parte del miedo, ansiedad, hasta es sano, porque nos mantiene como vigilantes, pero en una dosis pequeña. Porque cuando la ansiedad es demasiado grande, perdemos los recursos de la parte racional del cerebro. El cerebro funciona de la siguiente manera. Cuando alguna emoción es demasiado fuerte, si todas las emociones, digamos que tienen la escala del 0, que es nada, y 10, una emoción muy intensa, a partir del nivel 7, 8, 9, 10, ya vivimos algo que se llama el secuestro emocional. Y aquí hablo sobre todo del miedo, y enfado, que el enfado en un grado intenso se llama rabia o ira. Entonces, cuando me secuestra la rabia, cuando me secuestra la ira, cuando me secuestra el miedo, ¿tengo acceso a los recursos racionales? Una persona secuestrada por el miedo no se comporta de forma racional. Una persona secuestrada por la rabia no se comporta de forma racional. Entonces tenemos que tener cuidado con que no lleguemos a esos secuestros, sino me doy cuenta que siento miedo, me doy cuenta que siento enfado y empiezo a gestionarlo. Gestionarlo es la manera más fácil de gestionar cualquier emoción, es empezar a respirar de forma profunda. ¿Por qué esto es tan importante? Porque normalmente cuando estamos en peligro, una persona que está en peligro, ¿cómo respira? Rápido. De forma forzada. Sí, y solamente como hasta aquí, ¿no? Como muy rápido, exacto, como tú lo estás haciendo, ¿no? Como que casi ahogándose. Entonces, O respirar de forma muy fuerte también. Sí, pero si yo me permito respirar de forma lenta y profunda, le estoy enviando a mi cerebro la señal de que todo está bien, todo está controlado, aquí no hay ningún peligro. Entonces, el cerebro compra el mensaje y empieza a soltar, a liberar una química de tranquilidad, de calma, y esto hace que yo pueda volver a pensar. Cuando la emoción se hace demasiado fuerte, tenemos que empezar a volver a la calma. Lo mismo con el miedo. La gestión del miedo, ahora diré algo sobre esos recursos, pero lo importante es, así como cosas que nos podemos llevar de aquí hoy ya, la respiración y sobre todo ahora mismo la tribu, el contacto con la gente. Fijaros que hemos estado 2 años sin poder tocarnos. Esto tiene consecuencias. Pero es que como somos seres sociales, necesitamos, un animal se siente seguro en la manada. Un animal solo, fuera de la manada, es como estar expuesto a la muerte. Porque fijaros, cuando un animal está fuera de la manada, nadie lo va a proteger, si está herido nadie lo va a salvar, nadie lo va a avisar de un ataque. O sea, nosotros tenemos los mismos mecanismos. Cuando estamos fuera de la manada, nos sentimos amenazados. Qué importante es ahora sentirse arropado por una tribu. O sea, cuidar ahora mismo más que nunca los contactos sociales. Hablar con la gente, volver a tocarnos. Bueno, esto, lo de tocarnos, hasta dónde cada uno se siente seguro, porque todavía hay mucha gente que no se siente segura. Pero hablar de lo que me pasa, hablar de mis miedos, hablar de cómo estoy viviendo las cosas. Es que ahora mismo, o sea, uno nunca se siente seguro cuando está fuera de la manada. Quiero que os quedéis con esto, ¿no? Como hablar con la gente. Y a veces puede ser hablar de cosas muy superficiales, como para distraernos,
pero muchas veces hablar de eso, de tengo miedo, tengo ansiedad, pero no para alimentarla y no para, como a veces nos pasa, lo mío es peor, lo tuyo no es nada. ¿No? Como a veces hacemos ese tipo de competición, quién lo tiene peor, ¿no? Nos suena. Lo tuyo no es nada. Si yo te contase, no, es que no es eso, pero sí que necesitamos de que no estoy sola en lo que estoy viviendo. Esa validación, esa legitimidad de que es que tengo derecho de estar como estoy. Es para estarlo. Y, por favor, porque ya lo he oído muchísimas veces, ¿no? Como alguien dice, como aprovechar cosas muy graves que están pasando en el mundo para deslegitimizar nuestro dolor. Por ejemplo, he visto que ahora mucha gente aprovecha eso de la guerra para decir, bueno, lo mío no es nada, si hay gente que se está muriendo. No, las dos cosas son ciertas. Hay personas que se están muriendo, pero lo mío es lo mío. Yo tengo que atender lo mío. Yo no puedo desatender lo mío porque en otro sitio pasan otras cosas. O sea, darnos derecho a sentir lo que sentimos y a tener las necesidades que tenemos. Pero perdona, Sí. hay gente que solamente ve lo suyo. Que Sí. hay gente que solamente ve lo suyo. Que lo suyo es lo más importante. Porque lo demás no le importa nada. Porque no son solidarios. Para mí no son solidarios, por supuesto. Son Hay mucha egoístas. gente que no se identifica con el mal. Son egoístas. Exactamente. Que son egoístas y lo suyo, vamos a ver. Tú ahora subes en el autobús y solamente se oyen de enfermedades. Y te empiezan a contar y yo te pongo, me bajé antes porque ya no lo podía soportar. La sube, y la otra mujer le quería decir lo suyo y no la dejaba. O sea, resulta que lo suyo es lo suyo y nada más. Entonces, la falta de solidaridad. ¿Y qué hacemos con esas personas? Podemos hacer poco. Pero sí que es verdad que yo entiendo ese mecanismo. Es también un mecanismo protector. Es que como que si veo hasta aquí, pues veo hasta aquí. El mundo no me parece tan amenazante. Y es como una manera de... mucha gente lo hace porque no sabe pedir ayuda de forma directa, ¿no? En lugar de decir, necesito que me des un abrazo, necesito que me cojas de la mano, necesito que me escuches, como que nos cuesta pedir de forma tan directa y entonces ¿qué hacemos? Inundamos a los demás. Pero los demás ¿qué hacen? Desconectan. Sí, te veo, ahora te escucho. No, es como que tenemos que empezar a aprender a pedir ayuda. Pedir lo que necesitamos y no inundar a la gente, porque esto sí que es verdad que nos desconecta de los demás. La gente se aparta. Pero si yo digo, necesito que me escuches, necesito un abrazo, necesito que me cojas de la mano, a que todos los que estamos aquí nos gusta ayudar. ¿A quién le gusta pedir ayuda? Sí, enhorabuena, porque como que es como una asignatura pendiente que tenemos la mayoría de nosotros. Y los que nos dedicamos a las profesiones de ayuda, los que estamos siempre por ejemplo. muy voluntarios, los voluntarios, los que nos dedicamos al trabajo en las asociaciones, es que somos las personas que tenemos a veces esto desequilibrado. Nos gusta ayudar, pero nos cuesta pedir ayuda para nosotros. Y una persona que no está bien atendida no puede dar una buena atención. Esto es muy importante. Sí. A ver, respecto al egoísmo, lo que estabas hablando del egoísmo antes, ¿no? Yo no, pero ha salido por aquí. Yo quiero decirte que hoy en día la gente de mi edad, la gente de mi generación está siendo súper egoísta con todo el mundo, sí. Que les gusta más pensar en ellos mismos y no les da la empatía, yo qué sé, es que la gente de mi generación es muy así. Y por eso, pues en vez de ayudarles, pues prefieren un poco pues, pasar y fijarse en los defectos e ir al inmediato. Siento mucho que esta sea tu experiencia, porque entiendo que esto te desconecta. A mí me ha pasado y me ha producido un poco de rechazo, si quieres saberlo. Y más que rechazo, daño, ¿no? No, sino un poco de rechazo, un poco de indiferencia, no sabría decir la palabra, si te digo la verdad. Pero conozco a gente que se ha sentido también así. Yo también. Y también Hay conozco a más la gente que no es empática que ser empática de mi generación.
No sé las estadísticas, pero sé que las dos cosas son ciertas. Hay gente egoísta y hay gente que no es egoísta. Hay gente empática y hay gente que no es empática. O sea, las dos cosas son ciertas. Peligrosa. Las dos cosas son ciertas. Pero ahí sí que podemos elegir con qué personas me quiero rodear, qué personas elijo, qué personas quiero tener cerca. Porque cuando he dicho, ¿qué tipo de control tenemos? Que veo, ¿qué tipo de control tenemos? Otro tipo de control, gracias por decirlo, porque ahora esto como que me da esa pista. Podemos elegir con qué personas nos rodeamos. Esto sí. Obviamente, yo sé que la familia no la elegimos y aquí podemos entrar en otro debate, pero elegimos quién yo quiero que forme parte de mi tribu. Ahí sí que podemos elegir. Y es de las elecciones más importantes que tenemos, porque las emociones se contagian, porque las actitudes se contagian. Incluso las personas que se juntan, pues, yo qué sé, engordan o adelgazan juntas. O sea, que todo se pega, de verdad. Entonces, elegir bien quién quiero que forme parte de mi tribu O de mi vida. Exacto. Porque ahí sí que puedo elegir bien. Pero hay personas vitamina y hay personas tóxicas. La persona vitamina es la que buscamos siempre. Porque una persona tóxica hay que tener habilidad para rechazarlas y rehuirlas de ellas porque te dejan muy mal. El egoísmo es tan viejo como la propia humanidad. Es decir, no vamos a decir edades. Desde que el hombre es hombre y ha pisado la tierra, el hombre ha sido egoísta, en cierta manera. Le vamos a decir tramos de edades, porque esta chiquita es muy jovencita, pero yo conozco gente también de mi edad, y no voy a decir cuál, que también somos egoístas en cierta medida, pero es un mecanismo de defensa. Sí, muchas veces nos ponemos corazas. Sí. Esas corazas nos protegen en cierta medida, que no son vitaminas y que a veces tienen un rasgo de toxicidad. Solo quería... Muchísimas gracias. Yo siempre me pongo, a lo mejor no en defensa de lo que llamamos personas tóxicas, pero para mí una persona tóxica es una persona que no ha aprendido a expresar sus necesidades de forma directa. ¿Y cómo lo hace? A través de la manipulación, a través del chantaje, a través del egoísmo. Simplemente es como el fallo de aprendizaje. Esas personas que llamamos tóxicas no han aprendido porque hay como muchísimas necesidades que esas personas expresan o intentan satisfacer de forma equivocada. Como que no me gusta por eso hablar de las personas tóxicas, porque no me gusta rechazar a nadie. Es que son personas que sufren y el único fallo que tienen es que probablemente han crecido en unos ambientes donde no han aprendido a expresar sus necesidades de forma directa, adulta, madura, respetuosa. Bueno, y no es ninguna justificación, pero como que creo que es como una etiqueta que a mí me parece como un poco fea hablar de las... Y sí que es verdad, sí que llamaría de relaciones tóxicas, pero en las relaciones tóxicas sí que hay más de una persona, la relación es una dinámica y una relación tóxica sí que la crean por lo menos dos personas. Pero personas tóxicas no me gusta, es una etiqueta como que lo simplifica demasiado, pero muchas gracias por lo de la vitamina, sí, son las vitaminas. Entonces, yo creo que somos nosotros los que tenemos así como, a lo mejor no personas a cargo, pero que a lo mejor tenemos algún rol de liderazgo, de estar cerca de los demás, de cuidarnos nosotros mismos para cuidar a los demás. Porque si yo, o sea, como estoy lo transmito. Dar ejemplo. Como estoy lo transmito, es que se ve, es que... Entonces, lo primero que tenemos que reconocer que no somos superhéroes, de que somos vulnerables, de que somos frágiles, de que a veces nos colapsamos, de que no podemos solos, pedir ayuda. O sea, esto ya nos como sitúa que nos vuelve más humanos y nos vuelve a todos que nos damos cuenta de que en esto somos iguales.
Y yo cuando fui a Polonia he visto muchas personas como destrozadas por dentro, intentando prestar ayuda, intentando prestar apoyo, pero es que así, o sea, hay que saber trabajar desde la vulnerabilidad, pero a ver cómo lo digo. Iba a decir desde la cicatriz, no desde la herida, pero no es el caso, pero tenemos que aprender a llenar, a llenarnos antes de dar, o sea, desde lo vacío no podemos dar. ¿Y cómo nos llenamos? Cuidando nuestras relaciones con los demás, o sea, lo que he dicho antes, apoyándonos entre nosotros, hablando a la gente de nuestras preocupaciones, pero otra vez no para inundar a los demás, sino para apoyarnos y para legitimizar lo que nos está pasando, para darnos cuenta. Es que no es que yo sea una débil, una frágil, no es que yo no sea fuerte, no, es que nos pasa a todos. O incluso, en algunas situaciones no colapsarse significa que estoy disociada, que no estoy conectada con mi parte humana, que algo me pasa. No sentir miedo en ciertas situaciones, no sentir ansiedad en ciertas situaciones, significa que como que he desconectado de mi parte humana. Y esto también tiene ciertos riesgos, porque lo que yo no siento ahora, porque me desconecto, porque no me permito, vendrá. Por eso hay que buscar el término medio, que es el que salva, el que tiene y te sobra, dan 2 pasos hacia allá, y el que está más carente, pues se venga tal, y entonces el término medio es el que salva a los pueblos. Exacto, pero para poder hacer eso es que tenemos que saber mirar hacia adentro y reconocer. Tengo recursos, hoy no tengo recursos. Hoy estoy para salir hacia afuera, hoy estoy más hacia adentro. O sea, tenemos que mirar hacia adentro y recargarnos, tener esos puntos de recarga. Esos puntos de recarga pueden ser descanso, hacer cosas que nos gustan, contacto con los demás, pedir ayuda, para no dar desde el vacío, porque es como, primero, nuestra ayuda no va a ser eficaz, y lo segundo, pronto nos vamos a quemar. Las personas que nos dedicamos a esas profesiones, a profesión de ayuda, estamos muy dispuestos a lo que se llama el síndrome del quemado, el síndrome del eternario. Y uno de los síntomas es, y a mí me ha pasado, yo soy psicóloga, tengo la consulta privada, yo sé reconocer que estoy mal conmigo misma, que estoy baja de energía, que algo no está bien en mi autorregulación, cuando estoy deseando que la gente me cancele las citas. Cuando estoy diciendo, ojalá esta persona me cancele la cita de esta tarde. O incluso, no lo pongo tan consciente, pero me doy cuenta que en una semana a lo mejor 5 personas me han cancelado la cita. Me doy cuenta, ¿qué está pasando? Porque esto funciona así, como esto energéticamente estamos conectados todos, o sea que esto no es esa famosa ley de atracción. No, cuando yo me doy cuenta que mucha gente me cancela las consultas, es que estoy diciendo, probablemente no estoy ahora en la mejor forma para dar, a lo mejor me tengo que cuidar así. Entonces, muchas veces creo que hemos escuchado, porque de eso se ha hablado mucho también durante la pandemia, y es como algo muy duro de hablar, esas cuidadoras, cuidadores en las residencias que maltratan a los pacientes. Habéis visto alguna vez, ¿no? Que se hablaba mucho. Yo creo que, y no lo sé porque no he conocido a ninguna, pero es que yo creo que antes de hablar de malas personas, yo hablaría de cómo tiene que estar esta persona por dentro, qué nivel de estrés, qué carga, cómo desconectada está de esa parte humana para maltratar al otro. Y yo creo que a esto se llega como de forma muy como despacio, cuando uno deja de cuidarse. Es que pierde la parte humana y deja de ver humano en el otro. Ha sido más cruel, porque cerraban la puerta y le dejaban hasta que se murieran. Yo creo que lo hemos visto así. Así ha sido verdaderos asesinatos.
Sí, pero bueno, no quiero ir ahí, Que no simplemente quiere. lo he dicho Es para la- que nos demos cuenta de que cuando uno trabaja con los demás, además tiene un rol un poquito superior, cuando los demás dependen de él y no nos cuidamos y nos quemamos, es que empezamos a odiar a la persona a la que se supone que tenemos que servir. Y odiar es palabra fuerte, yo ahí no he llegado, pero sí que he estado en esos estados donde por no cuidarme, por no regularme, por no gestionarme, como sentía rechazo, sentía emociones muy negativas hacia la persona a la que se supone que tenía que ayudar. Perdona, Sí, quiero corregirle a este señor lo de asesinato. Hemos vivido una situación extralímite. En la residencia, pero yo ya estoy jubilada, pero yo soy sanitaria. Entonces, me duele que diga eso. bueno, La yo creo que residencia solamente ha sido- estamos hablando de unos la residencia- casos muy, muy puntuales. Sí, exactamente. sí. Y entonces se han vivido situaciones límite, Sí, que los pobrecitos Sí. cuidadores sabrán lo que han pasado. sí. Entonces, decir asesinato, perdona. No, yo creo que estamos hablando de esos casos que han salido en la tele súper llamativos, Sí, cosas, es lo habitual, cosas que es muy, muy muy habitual. habituales. Sí, creo que estamos hablando de eso. Vamos a Pero poner las cosas. como que, bueno, lo he nombrado para que nos demos cuenta Sí. de la importancia que es Sí, gestionarse uno mismo cuando ocupa el rol de ayudar, de cuidar al otro. sí. Porque tenemos que tener en cuenta que siempre es un rol un poco asimétrico, que yo tengo más poder, que yo tengo más... que la posibilidad de hacer daño a una persona vulnerable y dependiente, es que tenemos que cuidar eso, como que tenemos que darnos cuenta de es muy fácil aprovecharse del que necesita. Si no nos cuidamos, si no miramos hacia adentro, si no nos regulamos. Y esa regulación emocional es como lo más importante. Pero el primer paso de la regulación emocional es, yo creo que las emociones es algo que se percibe en el cuerpo. Entonces conectar con el cuerpo. ¿Cómo estoy? ¿Cómo tengo el cuerpo? ¿Qué me dice mi cuerpo? Y tener ese hábito de preguntarme. Y la otra cosa es nombrar nuestras emociones. Y yo sé que en nuestra cultura no tenemos mucho vocabulario emocional. Cuando a mí llega la gente a la consulta y les pregunto ¿cómo estás? Normalmente me dicen bien, mal, regular, jodido y poco más. Yo tengo la ventaja de que puedo decir cuando alguien me dice bien o regular, digo, mi español no llega, tienes que ser más específico. La palabra bien no la conozco, la palabra mal no la conozco, pues sea más específico. Y la gente empieza a sudar porque no tenemos más vocabulario emocional. Pero si yo, en lugar de decir que estoy mal, puedo decir que estoy decepcionada o frustrada, a que ya tengo más pistas sobre qué es lo que necesito en esa situación. Porque si yo solamente sé que estoy mal, ¿sé lo que necesito? No. Pero si yo sé que estoy cansada, sé lo que necesito. Si yo sé que estoy triste, que sé que estoy saturada, esto me da más pistas sobre cuáles pueden ser las soluciones. Y además, ya, cuando yo sé nombrar la emoción que siento, me convierto en la que tiene la emoción y no es que la emoción me tenga a mí. Por ejemplo, saber decir, hoy estoy triste, me da algo de control sobre la situación. Es como que yo soy más grande y la emoción es más pequeña. Pero cuando yo sé que algo me pasa, pero no sé qué exactamente me pasa, parece que esto que me pasa es más grande que yo. Porque no sé qué hacer, no sé cómo puedo actuar, no sé por dónde acercarme a ello. Entonces, detectar la emoción en el cuerpo, nombrarla y preguntar ¿qué necesito? O sea, para mí ahora mismo de las preguntas más importantes es ¿qué necesito? Ahora mismo ¿qué necesito? Pero volviendo a lo del egoísmo, es que utilizamos la palabra egoísmo y la utilizamos para todo. Yo me he dado cuenta que muchísimas personas asocian el autocuidado con el egoísmo, que no tenemos el hábito, el permiso de autocuidado. Y autocuidado muchas veces es, alguien me pide ayuda y yo digo, no puedo.
Y esto no es egoísmo, eso es autocuidado. Pero lo confundimos, es que lo metemos todo en el mismo saco. Parece que no está siempre disponible para el otro, y sobre todo la mayoría de los que estamos aquí, que venimos de las asociaciones, de las profesiones de ayuda, parece que el cuerpo nos pide ayudar. Y el cuerpo, tenemos el cuerpo como muy preparado para ayudar y menos preparado para detectar esos avisos de que me estoy saturando. Pues ponerle el radar ahí también, cuando me estoy saturando, cuando necesito descansar, cuando necesito cuidarme. El autocuidado no tiene nada que ver con el egoísmo. El egoísmo es cuando yo quiero que los demás hagan lo que yo quiero. Esa capacidad de decir no, ahora no puedo, con la confianza de que el otro encontrará otra estrategia. Hay mucha gente, esto lo he visto en Polonia ahora, que la gente dice que si yo no le ayudo es que tiene ayuda. Como que la gente no tiene la confianza en que la persona pueda utilizar otros recursos. Es que a veces tenemos también esa trampa, que nos sentimos, ¿cómo se dice? Imprescindibles. Esa falta de la confianza en los recursos de la persona a la que ayudo. Es que de verdad, que si no somos nosotros, la persona que necesita ayuda llegará a otras personas que a lo mejor en ese momento tienen más recursos que nosotros. Es que muchas veces eso, la depresión, la ansiedad, el síndrome del quemador, es que vienen porque no nos damos permiso para cuidarnos, para regularnos, para de vez en cuando retirarnos. Pero también hay que aprender a decir que no de vez en cuando. ¿De vez en cuando o a menudo? Sí. Ya sé que a lo mejor esta pregunta... Sí, ahora, espera, como que estoy contestando a otra pregunta y ahora. Sí que es verdad lo de decir que no. Es que lo de decir que no, bueno, pues sería como una charla aparte. Además, yo tengo un canal en YouTube donde he grabado una charla sobre cómo decir que no. Luego, si queréis, que luego lo buscáis tengo una charla entera, creo que dura unos 20 minutos, donde hablo de la importancia de saber decir que no. Es que tenemos otra vez muchos juicios muy viejos, muy infantiles sobre qué pasará si digo que no. Lo primero, dejarán de quererme, dejarán de aceptarme, dejarán de llamarme, de tenerme en cuenta, y otra vez como una idea, que no sé de dónde viene, de que si yo a esta persona le digo que no, pues por lo menos se va a morir. O sea, falta de confianza en los recursos de la otra persona. Si yo te digo que no, yo sé, o sea, tengo que hacerlo desde la confianza de que, y sé que vas a encontrar otra estrategia, y sé que decirte que no amenaza nuestra relación. Porque mi no es que tengo que hacerme la pregunta. El no a la otra persona es un sí a qué, y normalmente es un sí a una necesidad mía. Y no estoy rechazando a la otra persona, sino una estrategia suya, una petición suya. No es el rechazo hacia la persona, y normalmente tengo que tener en cuenta. Si a ti te digo que no, es porque a qué estoy diciendo que sí. A una necesidad mía, y tengo que legitimar mis necesidades, otra cosa que nos parece egoísmo. Tener necesidades nos parece egoísmo. O sea que tenemos muchas creencias muy limitantes, muy arraigadas, que nos impiden tener una relación sana con el autocuidado. Decir que no a una petición de otra persona es decir que sí a una necesidad mía. Y todos tenemos necesidades, y las necesidades son legítimas. Sí. Volviendo a lo de los imprescindibles. ¿Y las personas que se sienten imprescindibles y cuando alguien decide que no es el momento y prescinde de ellos y se ofende, quién tiene el problema? ¿El que prescinde de ellos o ellos? A ver, no, creo que se crea un problema en la relación, ¿no? Donde hay problema es en la relación, porque parece que no se entienden. Tenemos que tener en cuenta que esas personas que se creen imprescindibles satisfacen ahí también una necesidad importante. Es una estrategia muy equivocada,
Pero hay personas, y yo lo he visto mucho en la consulta, de que se creen, solo valgo si soy útil. ¿Qué? O sea, ¿cuánto daño hace esa creencia? Solo valgo si soy útil. Entonces, si tú reemplazas a esa persona, deja de sentirse útil porque ha ubicado toda la idea sobre su valía en lo mucho que es, que aporta a los demás. Entonces no me extraña que esa persona, ¿no? De repente tú le dices, no te necesitamos, es que ha perdido su identidad y ya no sabe quién es. Van a ser absorbentes, muy absorbentes. Sí, a ver, es porque es una creencia muy equivocada y probablemente como muy arraigada, muy vieja. Sí, es como que entender a esa persona o preguntarle qué le pasa realmente, con qué conecta. Porque puedo empezar, es como que le quitas el tronco de su identidad. Que ha sido como una neurosis muy alimentada, ¿no? Porque esas personas también saben hacerse imprescindibles. Y luego dices, ¿y quién tiene? Y la otra parte, bueno, aquí el tema es la comunicación. Y de las cosas nunca son lo que parecen. Es que esto es como una verdad muy obvia. Las cosas nunca son como parecen. Y normalmente el comportamiento de la persona, lo que vemos del comportamiento, es solo la punta del iceberg. No sabemos nada de los motivos, de los miedos, de las intenciones de la persona. Si nos permitimos profundizar un poquito ahí, nos podremos dar cuenta de cosas muy interesantes. Porque el ejemplo que tú cuentas, ¿no? Una persona que se siente imprescindible, para mí es una persona que tiene una idea sobre su valía súper limitada. Sin embargo, hay muchas personas de estas. Y por desgracia tengo que decir que muchas somos mujeres, que sentimos que valemos por lo que damos, por lo que nos necesitan, ¿no? Como que no es el tema para hoy, pero a lo mejor como muchas madres que no permiten que sus hijos crezcan, porque dejan de sentirse importantes. Y así tienen ahí hijos y hijas de 40 años en su casa y les preparan la comida y les lavan los calzoncillos todos los días. Pero se sienten importantes, porque nunca han desarrollado otra idea sobre su valía. Entonces, sé que como que me he ido muy lejos, pero solamente te lo digo porque es como las cosas no son lo que parecen. Y si investigamos sobre las necesidades, miedos de las personas, podemos llegar a algún acuerdo, o por lo menos entender a la persona qué es lo que le pasa. Más que nada para proteger la relación. Vale. Otro truco para gestionar la incertidumbre y el cambio es cambiar un poco el lenguaje que utilizamos. Esto se llama el reencuadre. El reencuadre quiere decir lo que llamamos amenaza, peligro. Hay gente que lo compra o no, pero es que nos da igual porque lo vamos a necesitar, porque la incertidumbre es que ha venido para quedarse. Tenemos que ver la incertidumbre en términos de oportunidad, reto, y cuesta, porque es que normalmente para nuestro cerebro cualquier cambio es una amenaza, porque tiene que gastar muchísima más energía en encontrar nuevas respuestas. Porque si yo toda la vida, yo qué sé, me pongo el reloj en la mano izquierda, nunca me pongo reloj, solamente me lo he puesto hoy para controlar el tiempo. Pero si yo tengo la costumbre de ponérmelo siempre en la mano izquierda y decido a partir de hoy ponérmelo en la mano derecha, ¿a qué se me va a olvidar? A que necesitaré mucho tiempo para que esto se haga hábito. Quiere decir que todo lo nuevo necesita tiempo y para todo lo nuevo el cerebro gasta muchísima energía. Y al cerebro esto no le gusta y se pone en contra de los cambios porque consumen muchísima energía. Pero es que los cambios han venido para quedarse, la incertidumbre ha venido para quedarse. Entonces tenemos que adaptar el lenguaje a un lenguaje menos amenazante. Sé que hay una palabra que está muy de moda, esa de reinventarse. Está de moda, es una, sí te veo, es una palabra como puede ser fea o una palabra como
de las frases de Mr. Wonderful, que estamos todos como que... A mí el positivismo es como exagerado y la tiranía del positivismo creo que hace muchísimo daño. Tenemos que ser sinceros con lo que sentimos y no reprimir lo que sentimos y ponerle etiquetas bonitas. Pero en este caso sí que estoy de acuerdo, que tenemos que empezar a ver esos cambios como oportunidades. Oportunidades de crecimiento, oportunidades de flexibilizar nuestra forma de pensar, oportunidades de desarrollar nuevas herramientas. Es que no nos queda otra, porque lo viejo ha dejado de funcionar. Y yo sé cómo se vive esto. Una de mis definiciones favoritas de cualquier crisis es que lo viejo ha muerto y lo nuevo todavía no ha nacido. ¿Cómo se vive ahí? Bueno, nadie queremos estar ahí, porque no tenemos a qué agarrarnos. Esa es la cosa que me faltó antes. Agarrarse a algo. Pero si yo, en lugar de amenaza, vivo algo como un reto, es que no solamente es un cambio lingüístico, pero incluso las hormonas en mi cuerpo cambian, la química de mi cerebro cambia. Porque si yo vivo algo como amenaza, estoy centrada en evitar algo malo que puede pasar, ¿no? Amenaza, ¿qué tengo que hacer? Evitar lo malo. Pero cuando yo vivo algo como una oportunidad o como reto, también estoy abierta a que algo bueno puede pasar. ¿Hacia dónde quiero ir? Y es como algo que tenemos que hacer sí o sí. Sí o sí. Estás sacando a Darwin ahí, evolucionando. Bueno, sacando aquí muchas cosas. Sí, la idea es eso, ¿no? La idea es eso, como cómo puedo ver este cambio al que me obliga la vida como una oportunidad. Y sé que son como regalos que no queremos. ¿No? Lo estaba hablando hoy con mucha gente porque yo vivo sola en el quinto piso y desde hace 2 días estoy inundando el piso de los vecinos del cuarto, o sea que les cae el agua a chorros. Y los del seguro dicen que es la ducha, pero yo llevo 2 días sin utilizar la ducha, bueno, me ducho en otra casa, y los del seguro dicen que es de ahí, pero yo cierro la ducha y el agua sigue cayendo, entonces como que la solución que da no es esta, entonces me tienen que levantar el suelo entero y... ¡Ay, qué agobio!, ¿no? Pero es como... Hay que buscar la solución. Sí, y también reconozco que como yo antes vivía acompañada, pues no tenía que ocuparme de todas esas cosas. Y ahora sí que me tengo que ocupar de todas esas cosas. Es que eres tú sola, no compartes. Entonces me tengo que ocupar de esas cosas. Entonces, como que más me vale verlo como una oportunidad para aprender, para gestionar, para que estas cosas, como para cambiar un poquito mi etiqueta, ¿no? Como yo antes no me ocupaba de esas cosas, pues me sentía un poco inútil, pero tampoco necesitaba. Y ahora que yo me tengo que ocupar de todo esto, es como una oportunidad de cambiar un poco la etiqueta, para que me pueda sentir capaz, con recursos, con capacidad, con habilidades para gestionar esas cosas. O sea, estas cosas pasan. Entonces, ahí sí que tenemos un campo de control muy grande. ¿Qué historia me estoy contando sobre esto? Si yo me hubiera contado la historia sobre esa inundación, así como en términos, a lo mejor como me lo hubiera contado hace un año, probablemente hubiera cancelado esta charla. Porque ¿cómo puedo venir yo aquí y hablar a la gente? ¿Cómo puedo tener la mente despejada si sé que a mis vecinos les cae el agua a chorros y yo no puedo hacer nada? O sea que cambiar las historias que nos estamos contando. A ver, no maquillarlas, no hacer así, porque si aquí, vale, ¿no? Si yo voy por aquí y aquí tengo la pizarra y quiero ir para allá, y si yo hago aquí, la pizarra no está, la pizarra no está, la pizarra no está, ¿qué me va a pasar? Lo vas a tirar. O sea, ver la pizarra, no puedo hacer así frente a la realidad, no puedo ir flotando, ¿no? Como he dicho, que a veces sí que veo. Si nos colapsamos, ¿no? Como, porque miro ahí y no veo lo que tengo aquí. Ver lo que tengo aquí, ponerle nombre,
reconocer mi emoción. Esto me da miedo, esto me asusta. Pero también darme cuenta de mis recursos, de mis herramientas, buscar en el pasado los ejemplos de situaciones que yo he superado para que esto no me dé tanto miedo, pues y voy. Y si tengo que pedir ayuda, pido ayuda. Pero lo peor que podemos hacer en situaciones de incertidumbre, de cuando la vida nos obliga a hacer algún cambio, es hacer, no lo veo, y mirar hacia otro lado, porque esto está aquí. Sí. Es verdad, era sobre la ansiedad lo que te quería preguntar. ¿Es verdad que la ansiedad o algunos factores como esos no te hacen ser libre y te condicionan? ¿Es eso verdad o no? Que limitan en tu vida. Una persona que siente ansiedad no a tiene ver, la no misma disfruta. claridad que una persona que no tiene ansiedad. Porque A ver, no disfrutas, eso sí. Sí. Pero fijaros, ansiedad es esa idea de que aquí hay un tigre, aquí hay un tigre, aquí hay un tigre. Entonces, ¿qué visión de la realidad voy a tener yo con la idea o en qué me voy a fijar? Si el pensamiento es a ver dónde está el tigre. Solamente estoy buscando el tigre. No voy a disfrutar de la vida. Entonces, si mi ansiedad disminuye, o sea, ya tengo el acceso a como se me abre algo aquí y veo que hay muchas más cosas. Te estaba contestando. Podemos poner como miedos. Sí. Entonces es como... Pero bueno, no podemos hablar de la gestión emocional así de forma más concreta porque hablaremos de eso en alguna otra reunión. Pero más o menos es eso, a ver qué nos quería... Hay otra expresión que tiene muy mala fama, que es esa de salir de la zona de confort, que creo que no nos gusta, como que... A mí me ha costado mucho. A mí también, me sigue costando, pero como que salir de la zona de confort es flexibilizar el pensamiento, flexibilizar nuestras maneras de hacer y a veces nos tendremos que, para tener ese aprendizaje y esa facilidad, adelantar a lo que la vida nos pida. Quiere decir, oblígate a hacer las cosas de forma diferente. Más que nada para tener el cerebro más ágil, para huir de las rigideces. Y lo podemos hacer de forma súper sencilla. Si siempre voy por la misma calle, pues elegir la calle diferente. Empezar, yo que sé, a ver las series con subtítulos en inglés o en algún otro idioma. O sea que haz esfuerzos para flexibilizar tu manera de pensar, flexibilizar tu cerebro, tu mente, antes de que la vida te obligue, porque entonces los cambios te pueden costar más. Aprende cosas nuevas. Yo este año me he apuntado a clases de canto. Es una tortura para mí, porque yo nunca había cantado, pero estoy trabajando con eso, mi relación con la vergüenza. Cantante no voy a ser, eso no. Tengo 41 años y cantante no voy a ser. Bueno, la gente se ríe diciendo... Digo que nos hagas una demostración. No, ya lo he... Bueno, ya me lo han pedido en otro curso y caí y canté. Hoy no voy a cantar. Bueno, la gente se ríe porque yo tengo 41 años, que tengo 19 años para prepararme para la voz señor, es que a partir de los 60 años. Yo me he apuntado a como hacer cosas que nos dan miedo, que nos sentimos torpes, porque cuando salimos de la zona de confort, ¿o por qué no salimos? Porque aquí, haciendo lo de siempre, me siento cómoda, segura, controlo las reglas del juego, pero cuando salgo de la zona de confort me siento súper torpe. Es cuando la primera clase de baile, o cuando empezamos a hablar en otro idioma, o cualquier otra cosa, o el primer día del trabajo, nos sentimos incompetentes, torpes, inseguros, con miedo, pero es que no hay otra, es que el camino a lo nuevo, a la excelencia, va a través de la mediocridad y no vamos a evitar esa fase, la fase del miedo. A mí lo de las clases de canto me sirve no para aprender a cantar, que esto sé que hay milagro no va a ocurrir, pero estoy trabajando muchísimo mi relación con la vergüenza, mi relación con mi parte espontánea, o sea, y sufro. Y como que sufro, pero todos los lunes estoy ahí.
es que tenemos que hacer esas cosas. Como nos tenemos que adelantar a las exigencias de la vida que van a llegar. O sea, flexibiliza tu manera de estar en la vida. Antes de que la vida te lo pida, o sea, porque te lo va a pedir. Bueno, yo creo que como son al menos 10, yo lo dejaría así, más o menos, y tener curiosidad por la vida. Curiosidad por la vida, mirar la vida con curiosidad, de verdad. Y es que sí que parece así como una cosa que... Pero que yo no quiero saber más de la vida, ¿no? Como que no quiero mirar más allá del día de mañana, pero... Aprendemos todos los días de la vida, ¿eh? La vida es Sí. un aprendizaje diario. Pero darnos cuenta de que estamos aprendiendo quiere decir que cada día sea algo más... me siento más como que estoy entrenando habilidades, como darnos cuenta de que todo lo que hacemos es que lo guardamos en un cajón de recursos y darnos cuenta de que todos tenemos un cajón lleno de recursos, pero a veces se nos olvida, porque todos los que estamos aquí hemos superado un montón de cosas, ¿a que sí? Bueno, la edad es fundamental también. Que la edad te hace mucho. Por supuesto, porque la edad es experiencia, sabiduría, cosas que has superado, que esto no se nos olvide. Que esto no se nos olvide, que ya hemos superado muchísimas cosas, que es decir, tenemos muchos recursos, tenemos muchas herramientas, hay personas a las que podemos pedir ayuda, como que no nos asuste tanto la realidad. Bueno, que la vida es como es. Lo resumo, bueno, mi charla la resumo con la frase es que la vida es como es. Pero hay una frase que me gusta mucho que dice: un pájaro posado en un árbol no tiene miedo a que la rama se rompa, porque su confianza no está en la rama sino en sus propias alas. O sea que no podemos estar como buscando, suplicando, esperando que la vida nos trate bien. Y hay gente que dice, es que si yo soy buena persona, ¿por qué la vida me trata mal? Si es que a la vida le da igual si seas buena o mala persona, la vida tiene para todos. Pero en lugar de esperar que la vida me trate bien, yo desarrollar mis alas, tener confianza en mis capacidades, en mis recursos, tener como muy presente un listado de cosas que he superado en la vida, es que ayuda a sentirse fuerte. Pero no siempre tenemos que sentirnos fuertes, a veces nos podemos sentir frágiles, vulnerables, necesitados, y reconocer que esto también forma parte de la experiencia humana. Uno tiene que reconocer sus límites, y uno tiene que saber pedir ayuda, uno tiene que saber a qué batallas apuntarse y qué batallas dejar para otros, que básicamente es lo que se llama el autoconocimiento. Cuanto más mires hacia adentro, cuanto más te conozcas, más herramientas vas a tener para estar en la vida con seguridad y de forma satisfactoria. Lo llamaría así, porque no quiero utilizar como hacer frente a la vida, salir a la batalla, es que no quiero utilizar ese lenguaje porque la vida no es eso. La vida no es una lucha constante. ¿Por qué cuesta tanto pedir ayuda? Porque pedir ayuda significa reconocer que soy una persona necesitada, que en realidad es de reconocer nuestra condición humana. Pero tenemos unas ideas, y es que sobre todo porque es que ya llevamos alimentando normalmente esa etiqueta desde pequeños, ¿no? Donde yo era la que siempre ayudaba a los demás, la que nunca daba faena, la que siempre era empática con los demás. Es que es como una identidad que alimentamos. Entonces, como parece que ahora sí pido ayuda y resulta que no soy tan fuerte como siempre he demostrado, puedo defraudar a alguien. Las películas que nos estamos contando. Es las películas que nos contamos. Y nos las creemos. Pero yo pienso que es encontrar la persona idónea. Siempre, exacto. Eso sí, pedir ayuda a la persona. Pero ¿sabes cuál es la trampa? Que a veces voy por la vida diciendo, para mí no hay, a mí nadie me ayuda, y para demostrar que tengo razón, ¿a quién pediré ayuda? A la persona que precisamente me va a demostrar que para mí no hay.
O sea, que Sí, no, pero a veces como que cuando yo voy por la vida diciendo nadie me ayuda, para demostrármelo precisamente pedir ayuda a la gente que no me puede dar lo que necesito. Vale, sí, y terminamos. Bueno, ya sé que habla demasiado tiempo. O sea que esto puede estar relacionado, por ejemplo, a lo que es el amor y lo que es la amistad y todo eso, como buscar a las personas correctas. Ay, por supuesto, porque si yo creo que... Por ejemplo, el amor propio es otro tema que a mí me gustaría tratar, que también me interesa, sí. Sí. Pero para otra ocasión si puedes hacer una charla de eso, ¿no? lo que me pidan. Pero sí es verdad, si yo creo que a mí nadie me va a amar, elegiré a los más, o sea, los que menos me pueden dar. Sí. Sí. ¿Tienes otra pregunta, no? No, bueno, yo decía el tema de pedir ayuda. Sí. También pienso que hasta que llegamos a No te ese oímos. punto nos cuesta mucho, pero una vez que encontramos esa ayuda, es una liberación. Muchas gracias por decir eso. Os cuento así, hay una serie que se llama Modern Love, bueno, unas historias sobre amor, y hay un capítulo donde una mujer que tiene la enfermedad bipolar, tiene muchísimos problemas por ello, nunca se lo ha contado a nadie, en un momento de crisis decide contárselo a su compañera de trabajo. Y se lo cuenta que tiene la enfermedad bipolar, y eres la primera persona a la que se lo cuento, y la compañera le pregunta: ¿y cómo te sientes al confesárselo a alguien por primera vez en la vida? Y ella contesta: como si un elefante de 4 toneladas me hubiera quitado la pata de encima. Así es, así es. Pero también cuesta mucho Cuesta. aceptarlo y intentar cambiarlo, las cosas. No, sí, pues porque por las películas que nos estamos contando, o sea, que tenemos que quitarnos muchas películas para permitirnos eso. Y luego nos damos cuenta, que solo me lo estaba contando yo, que la gente me ayuda encantada y nadie piensa mal de mí. Bueno, pues si hay alguna pregunta, encantada de contestarla, tenemos poquito tiempo, pero si alguien... ¿puedo decirte algo? Sí, Manoli. Yo supongo que tantos años que hemos oído, la seguridad la tenemos que tener nosotros. En tus propias alas. No te la va a dar nadie. Y buscar una persona que te ayude, a veces pasa que quieres que te ayude como tú quieres. No como aquello que esa persona está viendo que te puede ayudar. Y ese tema nos hace que no seamos claras con ella, porque tú quieres que te ayude como tú quieres. Eso no puede ser. No, lo que no puede ser es que tú esperes que te salven. Eso no. Eso no. Salven no. Y tampoco te van a ayudar como tú quieres que te ayuden. Será como aquella persona crea que te puede ayudar. No, pero yo sé que la ayuda necesito, entonces tengo que elegir a una persona que pueda darme lo que yo necesito. Muy bien. Tengo que buscar a esa Y persona. que tú estés abierta a tu mente. Bueno, hay muchos factores. Y primero nos tenemos que permitir recibir ayuda, eso sí. Vale, gracias, Manoli. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo? Pues mi parte polaca está muy contenta. Bueno, no, falta 3 minutos. Y ahora espérate, voy a poner la digo yo que tengo una parte polaca. Sí, de abuelo. Termino para la sí. La internacional. Sí, qué bueno. Que no, gracias.